Y el expediente X no es solo cosa de los agentes Mulder y Scully. El Mississippi presentará esta noche un auténtico expediente X español, un documento oficial del Ejército del Aire y un testigo. En unos minutos conoceremos algo de lo que nuestros militares han mantenido en secreto durante muchos años. Y 20 años y que dan fe del testimonio de Francisco Julio Padrón, un médico que vio muy de cerca dos seres que él dice son o eran de otro mundo. Escuchen su testimonio, único. Estas personas y el campo donde ellos estaban esféricos no era materia, en el sentido de solidez. Era un campo electromagnético. Esas manifestaciones ya las hice yo al ejército. Era un campo magnético donde unas personas se desplazaban con una tecnología que yo ignoro. Quizá el ejército lo sepa. Esta noche hablamos de ese expediente X único, revelador. Por primera vez aparece en público algo que hasta ahora estaba sometido a un secreto excepcional. Y Expediente X vuelve el próximo lunes con nuevos episodios aquí a Telecinco. Los agentes Mulder y Scully persisten en descubrir la verdad sobre los ovnis. En España también existe hermetismo en este tema. Nuestros expedientes X son materia secreta del gobierno. El informe que tienen en sus pantallas corresponde a uno de los casos más impactantes de la historia de los ovnis en España. Se trata de uno de los primeros que el Ministerio de Defensa ha descalificado o ha desclasificado y que por fin ve la luz con todas sus revelaciones. Francisco Julio Padrón es médico de la población de Guía, en Gran Canaria. Hace 20 años, cuando se dirigía a realizar un servicio de urgencia, fue testigo de una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Escúchenle. Yo vi una esfera redonda frente a mí. Le dije al taxista que ha muerto que parase. La esfera era transparente, de un color azulado, pero se veían las estrellas a través de él. Estaba a 1 metro aproximadamente del piso, esa esfera, y medía como una casa de 2 pisos. El diámetro era como una casa de 2 pisos. Sucedió en esta carretera, la que conduce de Las Palmas a Agaete. Al remontar el último repecho, los faros del coche enfocaron una esfera luminosa que se mantenía estacionaria y muy próxima al suelo. Francisco calcula que aquel círculo color azul eléctrico tendría un radio de unos 30 metros. Dos enormes figuras se dejaron ver en el interior de aquella... Aún recuerda muy bien el aspecto que tenía. A 15 metros de distancia vi dos, lo que nosotros llamaríamos en el aparato de rayos X, lo que llamamos cuadro de mando. 2 cuadros de mando, 2 seres, cada uno en un cuadro de mando. Los seres medirían pues aproximadamente 2 metros 40, 2 metros 50 de altura, enfundado, o al menos así lo vi yo. Enfundado es como, no se les notaba la piel era lisa, de un color rojizo, y como que se pone una escafandra de los submarinistas, igual exactamente. Minutos después, Francisco llegaba a casa de la enferma, muy cercana al lugar de los hechos. Preso de la excitación, salió con un grupo de campesinos. Fue entonces cuando la esfera empezó a elevarse hacia el cielo y desapareció a velocidad vertiginosa rumbo a Tenerife. Tampoco las gentes de los pueblos de Galdar, Guía y Algaete olvidarán aquel extraño fenómeno que marcó, como para Francisco, todas sus vidas. Mira, coño, van vestidos y no sé de qué cosa. Dice, no, eso lo dijo Paco Julio, dice, no, van vestidos dice, coño, yo por si acaso estuviera viendo visiones. Vivían 2 personas. Y entonces cuando llegamos arriba, pues estaban allí mis hermanas y una sobrina mía que estaba en estado. Esa sí lloró un poco porque dice que tenía miedo, Entonces decían que eso no pasaba nada y tal, y cuando se dio ahí por la alta madre que Tenerife, eso era un monumento, pero algo grande, pero exagerado de grande. Durante la experiencia, Francisco no sintió miedo en ningún momento. Las amenazas y su auténtica pesadilla vendrían después, y no precisamente por causa de esos fenómenos extraños. Los militares se presentaron en este despacho de una forma violenta. Tocaron
de la sala de espera en esa puerta y venía con la Guardia Civil. Y yo me limité a decir, si lo han visto 50 o 60 personas del poblado de Las Rosas, ¿cómo voy yo a decir y por qué motivo que no lo he visto? Lo digo y lo seguiré diciendo. Entonces se marchó el capitán y se quedó el comandante solo, conmigo. Se levantó de donde estaba sentado y me dijo, usted lo seguirá diciendo mientras a nosotros nos interese, porque a nosotros poco nos cuesta declararlo a usted loco. Durante 20 años este expediente se ha mantenido en secreto. Muchos más siguen siendo considerados como materia reservada. Sin embargo, irán apareciendo a la luz pública y algunos de ellos ya se conocen. Javier Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Sierra es experto en el asunto UFO, UFO, OVNI, como se le quiera llamar, en castellano o en inglés, y es al mismo tiempo subdirector de la revista Más Allá. Javier, ¿hasta qué punto existe fraude en el tema de las abducciones, de los abducidos y en asuntos como los que estamos viendo? Pues quizá fraude consciente haya poco realmente. Lo que sí que hay es muchas personas que tienden a confundir fenómenos meteorológicos extraños, vivencias incluso internas extrañas, visiones, con este tipo de sucesos que interpretan bajo la lupa extraterrestre. Pero fraude, lo que es fraude consciente y deliberado, realmente poco. ¿Por qué crees que se ha desclasificado tan tarde todos estos asuntos? Pues es una buena pregunta, quizá porque la opinión pública, concienciada por tantos años de secreto y quizá teniendo la necesidad imperiosa de que todo esto viera la luz, ha ya exigido de una u otra manera, y sobre todo a través de los medios de comunicación, que esta información viera por fin la luz pública. Y hay un hecho importante que yo creo que sí que hay que marcar mucho, y es que durante todos estos años no solamente se ha mantenido la información OVNI fuera del alcance del público, sino, como en el caso del doctor Padrón, se ha presionado a los testigos para que no hablasen, a testigos civiles y militares, e incluso se han confiscado películas y fotografías que demuestran que el fenómeno OVNI es algo real, que está conviviendo prácticamente a diario en nuestro espacio aéreo nacional. ¿Y qué se ha hecho con toda esa documentación? Con las películas que tú hablas, la documentación que se ha eliminado, se ha guardado, ¿qué se sabe de eso? Se ha canalizado a través de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, en concreto del Mando Operativo Aéreo, que tiene hoy su sede en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y mucha de esa información sospechamos que en los tiempos en los que esta base militar era compartida con los norteamericanos, mucha de esta información ha ido a parar a manos de militares norteamericanos que tienen, digamos, una campaña mundial de recogida de datos en este tema. Estamos hablando de seres, es que ya no solo hablamos de ovnis, o sea, objetos voladores no identificados, que no hay que confundir con extraterrestres, son asuntos distintos. Exactamente. O sea, un ovni no supone que en su interior haya un extraterrestre o un ser de otro planeta, ni mucho menos. Pero es que lo curioso es que se hacen descripciones, como nos lo ha hecho nuestro invitado, se hacen descripciones de seres que no tienen nada que ver con la apariencia de un ser humano. ¿Qué posibilidad hay de que todo eso sea pura ficción y lo que estamos, o lo que conocemos, o lo que se nos quiere mostrar ahora, o lo que se nos está evidenciando últimamente, son simplemente experiencias militares o eso, objetos que no tienen nada que ver con extraterrestres? Hombre, en el caso del doctor Padrón hay un dato excepcional, y es que él no estaba solo durante aquel avistamiento de los humanoides, sino que había otra persona con él, en este caso el taxista, que describió exactamente las mismas criaturas, al que también le tomaron declaración los militares, y su descripción es perfectamente compatible con la del médico, y que yo sepa, no hay militares en este país que midan 2,40 metros y vistan en un mono rojo. O sea, lo que no sea Roma y vestido de militar. Podría ser, pero ni los 2,40 llega. No, es cierto. Pero, ¿qué explicación dan los militares? Porque ese informe se abre, se le da a la luz pública, pero ¿hay alguna explicación o es simplemente datos que resumen lo que se ha visto o lo que han podido contemplar otros espectadores? El Ejército del Aire español ha tomado la postura prudente en estos últimos meses de solamente entregar la información sin hacer ningún tipo de comentario ni de juicio de valor sobre si esa información corresponde a un suceso ovni real o no. Lo cierto es que en otros casos también polémicos, como el del 11 de noviembre del 79, que es otro de los grandes expedientes desclasificados por el Ejército, y que corresponde al aterrizaje de un avión en estado de emergencia en Valencia después de que 2 luces rojas se pusieran en rumbo de colisión con aquel aparato, pues en aquel caso, por ejemplo, faltan testimonios que fueron recogidos por los militares, como el del piloto militar que estuvo durante 90 minutos persiguiendo aquel ovni o aquellos ovnis,
y esa información que no se juzga, pero tampoco se entrega, nos está indicando algo que, como tú comentabas al principio, también la serie de Expediente X está ayudando a crear la conciencia, y es que el gobierno nos oculta la información. ¿Por qué? Probablemente por razones estratégicas. A ningún gobierno del mundo le es cómodo reconocer que objetos voladores no identificados, sea cual sea su naturaleza, están violando impunemente el espacio aéreo nacional y que los sistemas de defensa y de interceptación no son capaces de poner freno a ese tipo de violaciones. Al enfrentarse a una situación estratégicamente tan conflictiva, optan por censurar la información y por no preocupar a la opinión pública. Pero lo que sí es cierto, y ya para concluir, que cuando se habla de abducidos, por ejemplo, abducidos, todo el mundo supongo que lo conoce, se supone que son terrestres a los que se les ha colocado un chip por parte de extraterrestres para controlarlos, para sacar alguna experiencia, o que han sido llevados a naves determinadas y allí sí les ha practicado esa operación. ¿Alguna vez se ha podido encontrar esos supuestos chips que le colocan a los terrestres? ¿Se ha tenido la demostración palpable y fehaciente de que existe realmente, o simple historias de personas que creen haber vivido esa experiencia? Pues se está trabajando precisamente en estos últimos años en esa línea. En concreto, el Instituto Tecnológico de Massachusetts consiguió hace unos meses unos cuantos de estos chips que han estado analizando. En concreto, uno de ellos corresponde al caso de un señor que fue abducido a primeros de los años 50 en Troy, que es una ciudad cercana a Nueva York, y se les trajo uno de estos implantes que se pensaba que ya era la evidencia definitiva de que los extraterrestres estaban marcando, por decirlo de alguna manera, a sus abducidos. Lo que ocurre es que una vez analizado ese implante, demostró ser un conglomerado de tejidos orgánicos agrupados de forma muy extraña en los genitales de este señor. O sea, que el gozo en un pozo. El gozo en un pozo de momento. Hay otros implantes que esperan ser analizados en los próximos meses y que quizá den sorpresas. O sea que en caso de que algo realmente hubiese, toda la información la tienen los ejércitos de distintos países. ¿Eso se podría resumir así? En el caso de las abducciones no, es una información que está en manos de científicos de todas las ramas que están trabajando en equipos en estos momentos. En el caso de la información de testigos de élite, es decir, de pilotos militares, de radaristas, de controladores, etcétera, esa información está siendo censurada por los gobiernos de todo el mundo. Javier, muchas gracias.